La magistratura de vicepresidente de la República históricamente ha jugado un rol importante porque su mandato popular es reemplazar al presidente en caso de falta definitiva. Para eso lo elige el pueblo. Alfredo Palacio, ex vicepresidente y ex presidente de la República. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinalgotti. Buenos días, señorita periodista. Buenos días, audiencia. Si me permites, a veces al terminar el programa está muy corto de tiempo. Quisiera empezar deseándole una feliz Navidad a ustedes y a nuestra audiencia, a mis conciudadanos de Guayaquil y de la patria. Gracias. Las constituciones del Ecuador le han asignado diversas funciones al vicepresidente mientras no reemplaza definitivamente al presidente, desde el presidente del Congreso hasta las que le asigne el presidente de acuerdo a su experiencia. Según usted, la relación con el presidente, ¿cómo debería canalizarse? La presencia del vicepresidente en el quehacer político de la nación ha sido cuestionado y puede ser discutible si es indispensable. En mi opinión, encierra enormes ventajas. En primer lugar, representa la voluntad popular el momento en que tenga que darse la sucesión constitucional. Esta expresión popular que se da en esos momentos es de una persona que fue elegida en binomio, que fue elegida por el pueblo para ese cargo, y eso lo desempeña excelentemente. El problema radica cuando no tiene otras funciones, porque nadie espera que el presidente no termine sus funciones, nadie espera eso. Simplemente se previenen las cosas y de esa manera se pone una pared inamovible que frene las ambiciones, las codicias de aspiraciones políticas de aspirar al poder. El vicepresidente se constituye en un freno, pero debe funcionar en equipo con el presidente, debe tener funciones claras como las tuvo, y usted lo ha señalado, doctor Pinalgotti. Ya fue presidente del Senado, presidente del Congreso Nacional, ya dirigió el CONADE, la Junta Nacional de Planificación, el CONACYT, el CENESID y hasta el Frente Social. Cuando llegamos al punto en que debe cumplir solo las funciones que le asigna el presidente, entonces se lo degrada y surgen conflictos de trabajo, de empatía, porque va a depender de la voluntad del señor presidente, de los afectos y los desafectos a quien le quiere encargar determinada función o no encargarle nada y dejarlo como un florero constitucional político. En estos días se han escuchado muchas opiniones sobre el perfil del nuevo vicepresidente. Unas parecen para un sucesor de María Alejandra Vicuña y otras para un sucesor de Lenín Moreno. ¿Cuál debe ser el perfil? Cuando una persona se le propone la candidatura para participar en elecciones, para ser presidente, binomio con el presidente de la República, presidente y vicepresidente, el vicepresidente tiene que reflexionar si se siente capacitado para asumir la presidencia en caso que la Constitución lo determine. De modo que el primer perfil es que tiene que tener esa capacidad, esa excelencia, esas condiciones, esas cualidades absolutamente necesarias. Tiene que trabajar en equipo con el presidente y tratar de tener una corresponsabilidad. En la mayor parte de los países latinoamericanos existen vicepresidentes que presiden el Senado o tienen otras funciones. En algunos de ellos, no recuerdo exactamente, tiene que firmar junto con el presidente algunos de los documentos y decretos presidenciales. De modo que lo fundamental es ese trabajo. En el caso del actual virtual vicepresidente, yo creo que teniendo una carrera en comunicación y en economía, esas deben ser las tareas que se le deben entregar a este vicepresidente con todas las prerrogativas, sin que, por supuesto, el presidente pierda las suyas, pero dándole las prerrogativas para que pueda actuar y nos ayude a sacar adelante la crisis económica y política que tiene este país. También hay problemas sociales que deberíamos enfrentar. La salud no está en las mejores condiciones, la
protección social, los jubilados no están en las mejores condiciones, de modo que yo esperaría que este hombre, que a través de la comunicación social se ha mantenido en contacto con el pueblo, tenga también una acción positiva en este sentido. El pueblo eligió en las urnas a un binomio de Alianza País. La situación especial que vive el país ha determinado que por razones de corrupción han perdido la segunda magistratura Jorge Glass y María Alejandra Vicuña. ¿Es correcto que la terna para vicepresidente no incluya a ningún integrante de Alianza País? Creo que la nación en este momento se la puede comparar con el símil que dijo Ángel Frísimo Rojas durante la Gloriosa. Si tomas a América como un cuerpo vivo, un cuerpo humano, país donde apriete salta un chorro de pus, de materia, dice nuestro pueblo, y es purulento realmente. De manera que la acción anticorrupción por parte del vicepresidente es indispensable. Creo que el presidente, que conoce muy de cerca las fuentes y los tejemanejes de esta componenda de la corrupción, conoce por dónde están los orígenes de la PUS, tiene perfecto derecho y deber de preservarlo y tratar de elegir a quienes no estén contaminados. Sobre las funciones del vicepresidente, el presidente Lenín Moreno recordó en la rueda de prensa del 6 de diciembre con AER lo siguiente. Veamos. Voy a conversarlo con él. Yo creo que por respeto no tengo que asignarle sin antes haber escuchado su opinión. Hay varias alternativas. Una de ellas es que cumpla roles internacionales. Otra alternativa es que se haga cargo de temas económicos o de temas sociales. Ya lo vamos a ver. De acuerdo al perfil de la persona y de acuerdo a sus inquietudes, sus actitudes y sus aptitudes, le asignaremos las tareas que va a cumplir en el futuro. La lucha anticorrupción es un mandato de la consulta popular y un reclame permanente de la oposición. ¿Debe estar en el exterior cumpliendo funciones el vicepresidente o en la lucha anticorrupción dentro del país? Creo que debe estar adentro del país. Y la lucha anticorrupción es vasta, es una actividad muy transversal, muy horizontal, que ocupa casi todas las actividades políticas y sociales de nuestra nación. Creo que el problema empieza por nuestro sistema político. Estamos en esa crisis moral porque tenemos una crisis política y es necesario que empecemos a cambiar. Necesitamos hacer reformas constitucionales sustanciales y necesitamos, sobre todo, amigos, conciudadanos, una revolución adentro de nosotros mismos. Necesitamos una revolución de nuestras conciencias, saber que la inmoralidad no es una regla, que la inmoralidad debe ser combatida. Debemos combatir la coima, esa que existe en el trato diario de nuestros conciudadanos con el vigilante de tránsito, con el chofer, en la tienda. Allí estamos expandiendo esa corrupción que lamentablemente hemos tenido el mal ejemplo desde las más altas magistraturas. A eso hay que poner un freno ahora, pero empieza con los ciudadanos y por supuesto con el ejemplo de nuestros magistrados. Ahora, la corrupción se entronizó en el país y entró a formar parte de ella y es muy difícil extirparla. Se necesita, tal como lo había ofrecido originalmente el presidente y el otro candidato presidencial, Guillermo Lasso, una comisión internacional de expertos de Naciones Unidas que apoyen a la justicia, a los órganos de control, al fiscal, a los jueces, para que puedan realizar una labor realmente efectiva en contra de la corrupción. Sí, me parece que es una buena y plausible idea. El único problema es que en algún momento terminaríamos creando una comisión para que controle a esa comisión y seguimos con esa cadena. Yo creo que debemos analizar cuáles son las causas y una, no la única, pero una fundamental es el sistema político. El momento en que convertimos a la política en una profesión, empezó la corrupción. La política no es una profesión. Si yo me gradúo de político significa que tengo que estar buscando contratos porque el salario que un funcionario gana no le permite para arreglar el resto de su vida. Para eso necesitaría contratos. Y cuando no esté en la función pública y no puedo vivir de esos contratos, tendré que estar aspirando a otro cargo público y lo convierto en una cadena. La política no es una cuchara. La política es una vocación y es un servicio público de todos los ciudadanos. Yo soy médico,
me llamó a mí el deber político, fui y cumplí, y luego regresé al Estado Llano a seguir mi labor de médico, sin otras aspiraciones, a menos que la patria me llame. Creo que esa es una causa de la corrupción, y creo que es una obligación moral, ética, política, que cambiemos pronto este sistema político por otro. Alfredo Palacio, expresidente de la República, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Vamos.